¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué existo? ¿Qué es Dios? Todas esas son preguntas fundamentales. Así se les llama. Tienen muchas características de las cuales me gustaría platicar contigo. Pero lo que más me llama la atención es que desde lo que conozco y desde mi propia experiencia, estas preguntas fundamentales pueden llevarte simplemente a una de tres posibles resultados. 1. Hacia la locura. 2. Hacia el suicidio. Y 3. Hacia la iluminación. Tomando en cuenta esto, creo que vale la pena que platiquemos un poquito de eso. Y sobre todo, ¿qué tanto te lo andas preguntando últimamente? Mi nombre es Carlos Mira Mamá Sin Manos Cervera. Este es tu podcast espiritual de cabecera, Caída Libre, temporada 5, capítulo 8. Bienvenidos. Bienvenidos todos a su podcast espiritual de cabecera, donde en medida de lo posible compartimos las enseñanzas, las experiencias y el acompañamiento de manera espontánea en Caída Libre. Ya se la saben, amigos. Suscríbanse al canal, compártanlo, escuchen este podcast una y otra vez. Déjenme sus comentarios y échenme la mano en Patreon y comprando mis libros. Regresando al tema. Las preguntas fundamentales, como todos sabemos, y si no, córrele a los otros episodios en donde hablo de las preguntas fundamentales de la mente y del miedo. Hay varios capítulos, chécalo. Podemos recordar que estas preguntas fundamentales tienen ciertas características que yo he podido descubrir. La primera es que no hay respuesta que pueda satisfacer a la mente por un largo periodo de tiempo. 2. Las respuestas a las preguntas fundamentales solo generan más preguntas que también son fundamentales y que al mismo tiempo no satisfacen a la mente por mucho tiempo. Y tercero, por lo general, estas preguntas fundamentales suceden, voy a hablar de mí, dentro de mí, cuando la vida me está rebasando. Es decir, si de repente me engancho a la mente y siento que las circunstancias de mi vida me están sobrepasando, ¡pum! Después de un rato empiezan a surgir este tipo de cuestionamientos. ¿Para qué chingados tanto esfuerzo? ¿Por qué carambas tengo que seguir haciendo? ¿Qué puta madre estoy haciendo con el podcast y nadie lo escucha? ¿De dónde viene esta necesidad mía para hacer esto? Con el tiempo, estas preguntas se vuelven un poquito más profundas, porque como he llevado algún tiempo respondiéndolas, y para la mente nunca han sido suficientes las respuestas que me he dado, pues entonces yo creo que las respuestas se han ido de alguna manera profundizando y sofisticando a partir de todo el otro conocimiento que me he hecho a lo largo del camino espiritual, con muchos referentes. Independientemente, lo que les quiero decir es que hoy, cuando estas preguntas fundamentales llegan a mí, no comienzan como en reseteo, comienzan justo en donde la mente las había dejado en la sesión anterior, si lo quieren ver de esa manera, y empiezo a observar cómo la misma mente empieza a tratar de resolverla. El cuerpo comienza a responder, sensaciones, sentimientos, emociones comienzan a surgir dentro de mí cuando los pensamientos alrededor de mi cerebro y de mis cuerpos, con el objetivo de responder estas preguntas, comienzan a pasar. Entonces empieza a suceder tanto y tanto y tanto. Yo intento observarlo,
que definitivamente vuelvo a sentir cómo estas tres posibles soluciones llegan de nuevo. 1, que siento que me voy a volver loco. 2, la mente comienza a tener ideas, ya saben, ¿no? De, mejor ya, si de todas maneras ni tiene caso este asunto. Tranquilos, yo ya conozco a la mente y sé que eso es lo primero que me va a tirar y que es muy fácil para la mente el sugerirlo. No me lo creo. 3, que, híjole, tal vez pueda suceder la iluminación. Y luego me pregunto, ¿y qué es la iluminación? Y comenzamos este circo de nuevo. Sri Bhagavan dice que las preguntas fundamentales y sobre todo cuando nos preguntamos cuál es el sentido de la vida, tiene que ver básicamente porque no estamos viviendo. Y déjenme comentarles. Durante la existencia, muchos de nosotros nos hemos pasado la vida tratando de sobrevivir. Del sobrevivir, pues primero queremos procurar, ya saben, las bases del Purushartha. Primero las necesidades básicas e incluso de relación. Luego comienza en kama, pues la variedad y el placer. Luego tal vez cuando podemos satisfacer todo eso, entramos a dharma y de ahí nos llevará a moksha. Ahora, una vez que entramos a dharma, estas preguntas fundamentales comienzan a hacerse más grandes, no solo porque ya salimos de la necesidad de estar procurando la existencia, de alguna manera ya la resolvimos, sino que además el sufrimiento comienza a cambiar dentro de nosotros. Como lo hemos mencionado en otros podcasts, existen 3 tipos de sufrimiento. Y entre estos 3 tipos de sufrimiento forman el 100% de sufrimiento que podemos estar experimentando durante el día. Está el sufrimiento físico, el sufrimiento mental y el sufrimiento existencial. El sufrimiento físico es todo el que recibo a través de mi sistema nervioso. ¿Sirve para que la integridad de mi cuerpo y de mi vida puedan de alguna manera procurarse? Meto la mano al fuego, mi sistema nervioso me dice que te estás quemando, idiota. Inmediatamente saco la mano. Me acerco a una cornisa de un edificio, volteo a ver hacia abajo, siento vértigo y mi cuerpo se aleja de ahí. El mental tiene que ver más, o el psicológico, el sufrimiento psicológico, tiene que ver más con las historias que la mente me puede estar contando, que por lo general tiene que ver con pronosticar posibles resultados que puedan poner en peligro mi existencia. O, estudiando el pasado, querer tener un resultado para prepararse y mejorar para poder triunfar o salir más airoso en los posibles escenarios que el futuro me pueda traer. Entonces, más que nada, el sufrimiento psicológico entonces no existe más que entre mis 2 orejas. No existe más que como una historia que me estoy contando. Y luego está el sufrimiento existencial. Este sufrimiento existencial lo tenemos simplemente por el hecho de existir. Cuando vino el momento de la separación después del parto y este yo empezó a generarse y todo el no yo también, junto con el libre albedrío o la ilusión del libre albedrío, entonces, por supuesto, viene este sufrimiento existencial que simplemente es el resultado de que yo como persona no existo. Es el ego que nace y muere en cada momento, el que está teniendo este tipo de miedo existencial. Pero tranquilos, ese sufrimiento casi no lo tenemos durante el día. ¿Por qué? Porque pues a veces nos duele el cuerpo. Entonces, si estos 3 tipos de sufrimiento complementan el 100% del sufrimiento que puedo tener durante el día, si tengo dolor de cuerpo, este va a ocupar un gran porcentaje y el resto del porcentaje va a estar entre el sufrimiento psicológico y el existencial. De repente, gracias a los avances médicos y científicos, pues realmente el cuerpo no duele tanto. O lo podemos arreglar con medicamentos o analgésicos o drogas. Y luego está el mental. El mental, por lo tanto, empieza a ocupar una gran parte del sufrimiento.
Este tipo de preguntas de quién soy, dónde estoy y qué hago, son las que surgen después de habernos preguntado qué voy a comer, cómo puedo sentirme amado y barabín barabán. Pero entonces el sufrimiento psicológico es el que ha ocupado gran parte de esto. En el camino espiritual, de repente empiezas a entender que la mente no es tu mente y que los pensamientos no son tuyos. Entonces en lugar de querer luchar contra ella, simplemente te empiezas a desapegar al observarla. Al pasar esto, el sufrimiento deja de haber, porque el sufrimiento no es el contenido, sino en realidad lo que se quiere hacer en la ilusión del libre albedrío con ese contenido. Cuando dejas de querer hacer algo con el contenido, deja de haber sufrimiento. Entonces, no quiere decir que el parloteo mental deje de existir, sino hay una gran desidentificación con este y la energía se sostiene, por lo tanto, no hay sufrimiento psicológico. ¿Qué es lo que pasa entonces? Porque siempre tenemos un 100% de sufrimiento. El sufrimiento existencial emerge completamente y por lo tanto te acerca cada vez más a uno de estos tres tipos de resultado. No los voy a volver a mencionar. Lo único que me queda compartirte contigo a esta altura del podcast es decirte, si estás teniendo alguno de estos tipos de preguntas, las fundamentales, es muy posible que sea porque te encuentras en un profundo estado de sufrimiento. Tal vez sientas que la vida te está rebasando. Y por el hecho de que exista también la posibilidad de esos otros dos finales que no nos interesan, aparte del de la iluminación, que es el que queremos, pues te recomendaría que lo platicaras con alguien. Por supuesto, si quieres platicarlo conmigo, estoy a tu disposición. Estoy al alcance de mis redes sociales. Mándame un mensajito y seguramente te lo voy a contestar inmediatamente. Y si no, pues seguramente tienes otras personas, otras redes, y así como existen muchos profesionales que te pueden echar la mano. Ahora, antes de decir que esto es algo o lo que te está pasando es algo malo, negativo o incómodo, date cuenta que también existe esta posibilidad de que simplemente sea todo lo que te compone acercándose hacia el premio máximo que es la iluminación, el dejar de sufrir, el momento en el cual desaparecen todas las preguntas fundamentales para darte cuenta que el sentido de la vida es hacia arriba y hacia adelante. Expandir el cuerpo divino de Dios, del cual cada uno de nosotros somos parte. Así que, pon mucha atención, compárteme por favor todas las preguntas fundamentales que estés teniendo y me voy a dar a la tarea de irlas respondiendo a través de este podcast. Escucha este podcast nuevamente, compártelo con las personas que también creas que se estén haciendo este tipo de preguntas y si tienes otro tipo de preguntas, hazme el favor de mandármelas. Pero no te quedes sin compartir lo que piensas y lo que sientes, sobre todo si sientes que la vida te está rebasando, para que nos demos cuenta que básicamente el sentido de la vida tiene que ver con acceder al estado de unidad, salir de la ilusión de la separación. Y eso solo lo podemos hacer a través de nuestras relaciones, porque a mi querido y lastimado amigo, el despertar tiene que ser en grupo o no será. De tarea te dejo que te enganches al camino espiritual. Busca el que tú quieras. Busca a través del que sea. E incluso te puedo invitar a que pruebes todos. El mío también. Nosotros hemos abierto un círculo de meditación que es presencial y también por Zoom en manera simultánea, online y presencial, para que podamos crecer como comunidad y entre todos dar ese salto cuántico hacia la era dorada.
Y por último, nada más compartirte que las preguntas fundamentales cada vez están más fuertes, cada vez vienen más seguido y nos están moviendo a todos nosotros. Hay que estar bien atentos porque se viene bueno, se viene grande. Ya es el momento. Vamos a ver qué pasa. Te amo profundamente y bendigo enormemente tu existencia. Nos vemos muy pronto. Bye. Este podcast fue patrocinado por un chingo de gente chingona. Los amo profundamente y bendigo enormemente su existencia. Muchas gracias por todo. Este podcast ya se acabó.